Hola, ¿qué tal? Ingenieros técnicos, otra vez nuevamente con ustedes, con un nuevo proyecto que nos ayuden a comprender cómo se realizan las secuencias electronemáticas con PLC. Ya les había prometido que iba a dar a realizar este proyecto con ustedes para que vean, en mi humilde opinión, cómo se realiza. La idea es que aprendamos todos, que aprendan los que van empezando en este mundo de la automatización, que aprenda la gente que lo necesita, y yo con mis humildes conocimientos, basados en más de 25 años en la industria, de los cuales estaba yo realizando tableros de control eléctrico, diseño de control eléctrico, también diseño de sistemas electroneumáticos, programación de PLC. Entonces, pues, ahorita que ya me encuentro pues, casi jubilado, pues tengo tiempo para realizar videos, para enseñar a la gente cómo realizarlos, en mi humilde opinión. No dudo que haya gente que lo haga mejor que yo, no soy un expertazo en eso, no dudo que haya gente que lo hace mejor que yo y que si nos podría ayudar para mejorar estos videos, que nos diga, mira, yo lo realizo de otra forma y es más fácil. Son bienvenidos todos los comentarios positivos que nos ayudan a enriquecer más los conocimientos para todos, inclusive hasta también los negativos, porque también nos ayudan a saber en qué estamos fallando y qué necesitamos. Me gustaría que compartieran mis videos con la demás gente, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, para que YouTube lo siga promocionando, lo siga compartiendo a más gente. Me gustaría que llegara a mucha gente esos videos. Y también invitarlos a que se suscriban, que le den like a mis videos para seguir creciendo como canal, y vamos a seguir subiendo videos cada vez más complejos, cada vez más, cada vez más, como les podría decir, que nos ayuden a saber cómo programar los PLCs. Me gusta a mí mucho este mundo de los PLCs. Les repito, con mi experiencia que tengo, trato de aprender cada día más. Actualmente ya me encuentro pues, casi jubilado, pero aún así para mí esto es como mi hobby. Para mí esto es como tener pues a muchos les gusta la música, a muchos les gusta no sé, el fútbol, el soccer, como pasatiempo, hasta los videojuegos. Para mí estos son mis pasatiempos. Yo no puedo estar sin estar todos los días con mis tableros, practicando, aprendiendo y tratando de saber más. Nunca es tarde para aprender. Entonces, pues quiero que chequen la imagen de la computadora. Esta es la secuencia que vamos a hacer, en la cual nos dice que A menos, en el primer paso, B más, D más, C más, A más, C menos, D menos, B menos, E más y E menos. La gente que ha visto los sistemas electroneumáticos pues sabrán que así se maneja las secuencias de movimientos, y se realiza un diagrama de espacio-tiempo, y pues más o menos este es lo que vamos a realizar. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es la secuencia electrónica con PLC. Aquí les estoy mostrando más o menos qué es lo que vamos a hacer, cómo está A menos, cómo va a brincar a B más, y luego a D más, y luego a C más, y luego a más. ¿Ok? Entonces aquí consecutivamente se va haciendo. Uno de los pasos es que hay que dividirlos en grupos. La condición es que no se deben de repetir movimientos de un solo pistón. En este caso, por ejemplo, estoy marcando hay A más y A menos, los cuales no se repiten en el grupo 1. ¿Ok? El A más sale hasta el grupo 2. Las franjas que le puse ahí dividen los grupos. ¿Ok? Muy bien. Ahí termina el segundo grupo y empieza el tercer grupo. ¿Ok? ¿Se dan cuenta aquí un solo pistón, pero como no se puede poner en un mismo grupo movimientos iguales, se brinca a otro grupo? ¿Ok? Aquí están mis cambios de movimientos. Para que cambie B de más debe ser B1, para que salga C de más debe estar D1, y así consecutivamente. ¿Ok?
trato de mostrarles un poquito más o menos cómo quedó. Bueno, aquí está mi diagrama, en la cual mi A va a estar retraída y no va a salir hasta el segundo grupo. Y ve si Lolo va a salir. Y aquí sale y se mantiene afuera y va a caer hasta el séptimo movimiento. Y así consecutivamente se va haciendo. ¿Ok? Entonces estos diagramas nos sirven para hacer el diseño, para hacer la programación en el PLC. ¿Ok? Si ustedes pueden, chequen el video que subí anteriormente a en la cual ven cómo va a quedar. Todos al final de este video yo voy a poner cómo me queda la programación. ¿Ok? Pues miren, esto es más o menos lo que vamos a hacer. Cualquier duda, comentarios, con mucho gusto de sus órdenes. Y vamos a comenzar con la programación, ¿ok? Bueno, ahorita nos vemos en un rato para hacerlo. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a proceder a realizar la programación del PLC. Ya para avanzar un poco, que lo más tedioso que es dar de altas todas las entradas y salidas. Aquí ya las tengo. Se dan cuenta, mi botón de stop, run, lámpara que me indica que está en run. Todos mis botones, mis sensores de mis pistones. Aquí se checan ustedes. Aquí están todos mis sensores que corresponden a cada pistón de acuerdo a la letra. También ya están mis pistones, mis salidas ya. Aquí están todas mis entradas, mis salidas. Aquí están los grupos que voy a manejar yo. Acuérdense que es por grupos, son 3 grupos. Y un temporizador para que se diferencie un poquito de lo que es la secuencia entre que comienza una y comienza la otra. Pues aquí ya están todas mis entradas para hacerlo más rápido, ¿ok? Pues vamos a empezar. Bueno, como clásico de todo, vamos a poner nuestro arranque y paro, que eso es muy importante, eso todo siempre debe existir, ¿ok? Me gusta mucho poner primero todas las entradas y salidas porque ya no más vas copiando y pegando, ¿ok? Más que esté negado. Ok, aquí está mi botón. Mi memoria interna de 0. Acuérdense que debe de estar nuestro memorizado, y ya nada más vamos pegando. Aquí ya está nuestro arranque y paro, ¿ok? Entonces, después de esto vamos a poner nuestras lámparas, ¿ok? A ver. Hasta nuestra memoria de ROM, nuestra lámpara. Pero también vamos a decir que si no está, R0, que nos prenda nuestra lámpara. Pero es aquí Y2. Este es nuestro botón de nuestra lámpara de stop, ¿ok? Y aquí es negado, porque si no está esta, prende esta, pero si está esta, prende la lámpara verde, ¿ok? Eso es nuestro arranque y paro, ya está. Ahora vamos a empezar con nuestros grupos. El primer grupo que empieza es el grupo 1, el cual va condicionado porque esté el programa en run, que esté el sensor de pistón E-, acuérdense que E- es cuando termina la secuencia,
¿ok? Y va a empezar una nueva. Aquí que está el pistón a menos. Aquí es el timer que les comenté, que le voy a poner como para que, pues para que se tarde un poquito y se vea la diferencia entre una secuencia y otra, ¿ok? Aquí es el grupo 1. Bueno, aquí va condicionado por un temporizador. Ok. Este lo vamos a poner aquí. Aquí vamos a ponerle T 2 segundos, que es el tiempo que va a estar contando, Y aquí tenemos que ponerle una salida. Y ya está predeterminada anteriormente, ¿ok? Es por si ustedes quieren ver el tiempo que va transcurriendo. No es necesario colocarlo, pero pues a mí me gusta colocarlo, que se vea cómo está transcurriendo el tiempo. Oye, aquí está mi grupo 1, ¿ok? Nada más que aquí va a ser un set. Quiero que sea un set para que no se caiga cuando un sensor como son válvulas como no estables, es más difícil dejar memorizadas algunas válvulas, porque acuérdense que las monoestables solamente tienen accionamiento de un lado y el retorno es por resorte, entonces es más difícil. Cuando son monoestables es más fácil hacer secuencias neumáticas porque se quedan memorizadas automáticamente. Entonces aquí también estamos. ¿Quién me va a resetear el grupo 1? Este me lo va a resetear el grupo 2. Ok. El grupo 2, cuando entre el grupo 2 me va a resetear este. Ok. Ahora vamos a accionar el grupo 2. Si está R0, que es mi memoria de ROM, mi sensor de pistón C+, acuérdense que el C+, en la secuencia, es el que me cambia del primero al segundo grupo. R2. Aquí lo puedo cambiar desde aquí. Ahora aquí me va a resetear ese grupo 2. Va a ser el grupo 3. Que es reset. Ok. Muy bien, aquí ya tenemos accionados el grupo 1 y el grupo 2 con su set y su reset. Ok. Ahora vamos con el grupo 3. Igual primero condicionado con mi arranque. ¿Y quién me va a cambiar al grupo 3? Va a ser el sensor de pistón E+, que es casi el del 2. Este va a brincar del 2 al 3. Vamos a poner desde aquí de una vez set. ¿Y quién me lo va a resetear? Pues como ya nos queda otro grupo, el mismo que me lo va a resetear es el grupo 1.
Ok. Muy bien, aquí están mis grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Ahora ya lo que sigue ya es ya es la secuencia como tal. Ok. Muy bien. Aquí le estoy diciendo que si está el grupo 1, automáticamente va a salir el pistón B. Ok, hasta que ya esté el grupo 1. Y va a ser un set. ¿Quién me lo va a resetear? Cuando esté el grupo 2 y esté el sensor de pistón de menos. Lo va a resetear, ok. Aquí es donde empieza toda la secuencia. Bueno, seguimos. Igual, R0. Si está el grupo 1, y está X23, que es el pistón de B+, cuando ya salió B+, me va a activar el pistón D. Ok. Todo esto ustedes lo van a ver cuando vean los videos de la secuencia, cómo va saliendo cada pistón, ok. Ahora listo, yo el reset de aquí. Está el grupo 2. Me van a resetear Y8. Ok. Bueno, vamos bien. Ok. Ahora vamos con el siguiente. Todavía estamos con el grupo 1, ¿eh? Todo está dentro del grupo 1. Está R0 y está R1, el grupo 1. X24, que es el pistón de más, cuando ya salió el pistón de más. Me va a activar el pistón YB, que equivale al pistón C. Va a salir el pistón C. Ahora aquí me lo va a resetear. R2, cuando entre el grupo R2, me va a tirar el pistón. Que lo vuelvo a repetir, es más difícil con monoestables. Reset. Ok, muy bien. Vamos bien. El que sigue. Igual R1, 0. Este se va a repetir porque es la condición para que arranque el programa, para que sin querer, es como un candado, que solamente que esté el programa en run se hagan, empiece la secuencia o se muevan los pistones, porque si no le pone uno nada más al principio, muchas veces los operadores sin querer pueden accionar un sensor y puede salir un pistón y ocasionar un accidente. Entonces es muy importante eso. Ok. Está R0, aquí ya entra el grupo 2.
me va a hacer, va a salir el pistón A. Aquí es cuando sale el pistón A. Si ustedes checan en el diagrama, el pistón A sale en el segundo grupo. ¿Ok? Ahora aquí me lo va a resetear. R3. Y que esté el pistón de menos. Pero aquí es reset. Ok. Aquí es por el paro. Aquí voy a ponerle para que no se quede activado. También con el botón de paro me lo puede resetear. Ok. Muy bien, entonces ya estamos aquí. Vamos con el último. Está en el grupo 2. A ver, Y9. Está el grupo 2. Y está X27, que es el pistón B-. Y que esté igual también en lo que les comentaba. Memoria de ROM. La YD, que equivale a E+. ¿Ok? Aquí todavía pertenece al grupo 2. Y sale, pero su regreso del pistón E debe ser en el grupo 3. ¿Ok? Entonces, aquí ya cambia. Y aquí es el grupo 3. Me lo va a resetear YD. ¿Ok? Junto con el botón de paro. Y pues más o menos esa es la programación que sería para esta secuencia. ¿Se dan cuenta? No es mucho, no tiene mucha complejidad. Aquí nada más hay que saber manejar lo que es activación y desactivación de grupos. Y pues no, es todo. Lo debo repetir, el software es muy bueno. Me gusta mucho, tiene muchas prestaciones. Ok, pues déjenme, voy a preparar para cargarla y ya ahorita regreso. Bueno, ya estamos aquí. Después de la programación del PLC, así es como nos quedó. Ahorita vamos a ver cómo trabaja y a ver si les gustó y que me comenten, ¿ok? Aquí está mi tablero. Es un tablero, es un PLC Panasonic de la serie FPO. Muy buenos, les comento, les repito otra vez. Muy buenos, a mí me gustan mucho. Porque su software es muy amigable. Tiene muchas prestaciones. No es un comercial. A mí no me paga nada por hacer esto. Pero a mí me gusta mucho el Panasonic. Aquí están mis pistones, el A, B, C y D. Aquí están nuevamente. Y en la parte de abajo está el E. ¿Ok? Acá en la parte de abajo. Aquí está. Ese es el último que va a entrar y salir, ¿ok? Y aquí está una pequeña HMI, no la estoy utilizando ahorita. Aquí están mis electroválvulas. Aquí está mi botón de stop, que me indica stop. Ok, ahorita vamos a darle run. Ahí le doy run.
Sale B, luego D y luego C y luego A. Y ahorita vamos a ver para que vean cómo también E sale. Bien. Lo que pasa es que si no se alcanza a ver, pero ese es el último pistón que sale. Aquí es donde acaba la secuencia. ¿Ok? Bien. Primero A, primero B, y de cuando A esté atrás es cuando inicia la secuencia. Y así puede estar todo el día trabajando esa secuencia. O sea, en algún proceso que se necesite, no sé, para la expulsión de piezas, para armado de cajas, para etiquetado, para muchas cosas pueden utilizar las secuencias electroneumáticas. Aquí está mi PLC, otra toma diferente. Y aquí están mis relevos. Todo esto lo armé. Son de los tableros que yo armo, algunos para vender, otros para practicar yo en su pobre casa. ¿Ok? Pero con esto es con lo que yo voy aprendiendo. En los otros videos tengo más tableros con PLC de diferentes marcas que ustedes los han visto a través de los demás videos. Les repito, me gusta mucho esto de la automatización, lo hago por hobby, ya no tengo actualmente trabajo porque estoy en proceso de jubilación. Pero más o menos eso es lo que quiero mostrarle a la gente que les guste, que les ayude a comprender un poquito esto de la automatización industrial. ¿Ok? Les repito nuevamente, compartan mis videos, por favor, denle like, suscríbanse, que es muy importante que se suscriban para seguir creciendo como canal y pues que le ayude a la gente a esto, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría que me comentaran, que me dijeran en qué estoy bien, en qué estoy mal también, para seguir creciendo y seguir aprendiendo cada vez más. ¿Ok? Pues ahorita seguimos con otro video, porque quiero que vean cómo más o menos cómo se utiliza ya una idea real en una empresa. ¿Ok?